Buenas, ¿cómo están? Estamos acá para continuar con la sesión número 8. Estamos con el Instituto Ingesoft y vamos a tocar tres puntos bien importantes, como son proyecto de instalaciones eléctricas, simbología empleada en un proyecto de alumbrado sistema corrientes, concepto de lo que es diseño y qué se requiere para poder elaborar un diseño, eh, dimensiones, lo que es materiales y, eh, y lo que es el reglamento, ¿no? En lo que es también vamos a ver el tercer punto, que es luminarias, tomacorrientes en un esquema en planta. Bueno, en ese tema, en este tercer tema, les voy a mostrar un proyecto, ¿no? Para poder explicarles más o menos en lo que se refiere en lo que es luminarias y tomacorrientes. Bien, continuamos con en la siguiente diapositiva. Bien, en lo que respecta a instalaciones eléctricas, ¿no? El objetivo en lo que es en esta especialidad es conducir y distribuir la corriente eléctrica desde el punto de la cometida hasta la última salida, ¿no? Eh, su, la generación de esta energía, pues hay de distintas maneras, ¿no? Puede ser energía solar, celdas fotovoltaicas, energía eólica, eh, una central hidroeléctrica, ¿no? Este último es lo que más se usa acá en nuestro país, ya que contamos con el recurso suficiente como para poder generar lo que es a partir de una central hidroeléctrica, ¿no? Bueno, ahora, para tener en claro, vamos a explicar un poco de qué se trata una central hidroeléctrica, ¿no? Es toda una instalación industrial que se emplea para poder generar energía eléctrica a partir de una energía liberada en forma de calor, normalmente mediante la combustión de algún combustible fósil, puede ser petróleo, gas natural o carbón. Ahora, ¿por qué es tan necesario y se ha vuelto tan indispensable lo que es la energía eléctrica en nuestras vidas? Pues está muy comprometido con nuestros quehaceres, muy comprometido con nuestras actividades profesionales, de casa, ¿no? Hasta las más básicas, ¿no? Por ejemplo, nosotros queremos recargar, por ejemplo, el celular, ¿no? Necesitamos un punto de toma corriente, ¿no? Necesitamos, por decir, iluminar lo que es la sala, ¿no? Mediante unas lámparas muy decorativas. Entonces necesitamos un punto de luz o un punto de alumbrado, ¿no? Por decir, en este clima tan caluroso que estamos ahora, necesitamos, por decir, un ventilador, ¿no? Entonces necesitamos un punto de toma corriente. Eh, por decir, queremos escuchar algo como para entretenernos, ¿no? Queremos escuchar música, también necesitamos lo que es un punto de corriente. Entonces es así como la energía eléctrica se ha vuelto tan indispensable en nuestras vidas que hoy en día no es posible eh, hacer todas nuestras actividades sin lo que es contar con la energía eléctrica en nuestras vidas, en nuestro día a día, ¿no? Bien, en lo que es energía eléctrica tenemos dos, ¿no? Dos tipos de corrientes. Tenemos la corriente monofásica, tenemos también la corriente trifásica, ¿no? En la corriente monofásica se obtiene a partir de una fase de la corriente trifásica y un cable neutro, ¿no? Por ejemplo, en España y otros países también utilizan valores similares para lo que es generación y transmisión de energía eléctrica, ¿no? Este tipo de corriente facilita una tensión, por ejemplo, de 220 a 230 voltios, por lo que le hace muy apropiada para que pueda funcionar, por ejemplo, nuestros electrodomésticos, luminarias que hay en nuestros hogares, ¿no? Pero así como hay la monofásica, también existe lo que es la corriente trifásica, ¿no? Ahora, la corriente trifásica es más común que la monofásica y proporciona un uso más eficiente, eh, ¿no?
La utilización de forma trifásica es mayoritaria para poder transportar, distribuir energía eléctrica para una utilización tipo industrial, ¿no? Ya es más para fábricas, si vas a tener equipos, eh, entonces ahí ya optamos por una corriente trifásica, ¿no? Incluyendo lo que es accionamiento de motores, corrientes trifásicas se generan mediante alternadores dotados de tres bobinas o todo un grupo de bobinas arrolladas en un sistema de tres electroimanes, ¿no? Equidistantes estos y angularmente entre sí, ¿no? Generalmente, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un interruptor trifásico, tiene tres fases, ¿no? Que es como la figura que tenemos acá, ¿no? Ahora, continuamos con lo que es el tema de los símbolos, ¿no? ¿Cómo nosotros llegamos a representar, por ejemplo, lo que es un tablero eléctrico? ¿Cómo nosotros llegamos a representar un tomacorriente doble tipo universal? ¿Cómo llegamos nosotros a representar, por ejemplo, un interruptor simple, ¿no? Lo que es una terma eléctrica, ¿no? Lo que es un pozo tierra, ¿no? Entonces, para todo esto ya hay gráficos con el cual nosotros nos apoyamos mucho a la hora de poder plantear lo que es un plano eléctrico, y es entendible, ¿no? Mediante una leyenda presentar lo que son los planos y no tener ningún inconveniente al poder interpretarlos, ¿no? Al tratar de interpretar todos estos planos no tenemos ningún problema, pues contamos con una leyenda, ¿no? Ahora, si no contáramos con una leyenda, pues sería un poco complicado, ¿no? Pero regularmente en los planos eléctricos se presenta sí o sí, de todas maneras, lo que es una leyenda, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver cómo nosotros representamos lo que es una salida para lo que es alumbrado, pero en pared, ¿no? De esta manera, ¿no? En la pared nos estamos refiriendo, por ejemplo, a una altura de 2.10, ¿no? En lo que es caja de pase, representamos mediante esta figura de acá, ¿no? Caja de pase cuadrada de 100 por 30, de fierro galvanizado, ¿no? A una altura, se va a instalar una altura de 0.40 sobre el nivel de piso terminado. Por ejemplo, esta figura de acá representa lo que es una salida de alumbrado en techo, ¿no? En caja octogonal de 100 por 30, ¿no? Y para lo que es tomacorriente, por ejemplo, es con una T, ¿no? Un círculo, dos líneas, lo que es una T, ¿no? Tomacorriente, en este caso es bipolar doble con horquillas tipo universal, ¿no? Caja de fierro galvanizado de 100 por 55 por 28. ¿A qué altura va a estar instalado? Puede variar, ¿no? Puede ser a 30 centímetros o puede ser 1.10. Ahora, ¿por qué? Por ejemplo, a una altura de 1.10 puede ser que sea en la cocina, ¿no? Puede ser, por ejemplo, para la licuadora, para la microondas. Entonces, no lo vas a colocar a 0.40, vas a tener problemas, por ejemplo, en lo que es el enchufe, de repente no va a llegar, ¿no? Entonces, se coloca lo que es en la cocina a 1.10, ¿no? Ahora, cuando nosotros queremos representar tableros de distribución, los representamos mediante esta figura, ¿no? Esos tableros están a una altura de 1.80 sobre el nivel de piso terminado. Nos referimos al borde superior, ¿no? Cuando nosotros queremos expresar, por ejemplo, un medidor, ¿no? Entonces lo representamos con esto de acá, ¿no? WH, y tiene lo que es como un recuadro. Entonces eso, cuando tú veas un gráfico similar, significa que es un medidor, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo que es interruptor unipolar simple, doble, triple, en caja de fierro galvanizado de 100 por 53 por 28 a una altura de instalación de 1.20, ¿no? Entonces, simple es como, por ejemplo, esta acá, ¿no? Que despega en la figura, ¿no? Doble es cuando tú tienes dos, pero por decir, apagas lo que son las luminarias por grupo, ¿no? Por grupos de dos, por ejemplo, ¿no? Y lo que es 3S ya pues también es igual, pero similar, pero en grupos de 3, ¿no? Es decir, vas a tener acá tres interruptores seguidos, ¿no? Entonces,
Eso significa que hay lo que es tres simples, ¿no? Cuando nosotros queremos, por ejemplo, un interruptor de conmutación en caja de 100 por 30, perdón, por 43, por 28, estos interruptores se colocan a la misma altura de lo que es un interruptor unipolar simple, ¿no? Que es 1.20. Ahora, si nosotros queremos representar caja cuadrada para teléfono, lo representamos de esta manera, ¿no? Con áreas sombreadas, ¿no? En negro. Cuando nosotros queremos representar salidas para teléfono, es esta figura de acá, es un triángulo, lo que es sombreada en negro y lo que es una línea en la parte de delante, ¿no? Quiere decir que hay una salida de teléfono externo en la pared, ¿no? Y que está colocada a una altura de 1.20. Cuando nosotros queremos representar lo que es salida para antena de televisión o cable, representamos mediante un texto que diga TV, ¿no? Y un recuadro y lo que es una línea donde se está similar al alumbrado que sale en la pared, igual tiene lo que es para que se pueda, que se entienda, ¿no? Que eso va a ir empotrado en la pared, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros representamos ya? Es bien, esa es la salida para lo que es la televisión, ¿no? En todo caso el cable, ¿no? Pero ¿cómo nosotros representamos lo que es la tubería empotrada en piso para lo que es la antena de TV? Entonces es esta figura de acá. A ver, no sé si se voy a acercar un poquito más para que puedan visualizar. Ahí está, se aprecia mejor. Es prácticamente línea discontinua, TV, línea, ¿no? En esa secuencia va. Cuando nosotros queremos representar lo que es tubería empotrada en techo y o pared, indicada lo que es en el diagrama unifilar, lo representamos mediante una línea, ¿no? Una línea continua, ¿no? Ahora, cuando nosotros queremos representar lo que es teléfono interno, ¿no? Lo representamos mediante dos puntos y línea, dos puntos, línea, ¿no? Cuando nosotros queremos representar, por ejemplo, en caso de tomacorrientes, tubería empotrada en piso, ¿no? Que es normalmente se dan lo que es tomacorrientes, prácticamente representando mediante líneas discontinuas, ¿no? Cuando nosotros queremos representar lo que es tubería acometida en piso, sea en piso o techo, ¿no? Lo representamos mediante unas líneas discontinuas, pero en mayor grosor, ¿no? Cuando nosotros representamos, por ejemplo, este pozo tierra, ¿no? ¿Cómo lo represento? Con este gráfico de acá, ¿no? Pozo tierra, verde talle, ¿no? Cuando nosotros representamos, por ejemplo, el calentador eléctrico, ¿no? Es esta de acá. Salida para calentador eléctrico, caja de fierro galvanizado, 100 por 37.5, colocado a una altura de 30 centímetros sobre el nivel de piso terminado. Ahora, si tú vas a tener, por ejemplo, que es interruptor, en este caso ya no se usa, ¿no? Interruptor, lo que es cuchilla ya no se usa y actualmente ya se está utilizando lo que es el termomagnético, ¿no? Les voy a indicar más adelante la forma que es el interruptor termomagnético. Pero sí tenemos acá lo que es el interruptor diferencial. Ahora, según el reglamento o el Código Nacional de Electricidad, los interruptores diferenciales ya son obligatorios tanto para lo que es alumbrado y tomacorrientes, ¿no? Antes se dejaba un poco de lado lo que es el tema del alumbrado, pero ahora con la nueva reglamentación que ya se dio, pues también lo está considerando lo que es las luminarias. Entonces ahí también tenemos que colocar nosotros un interruptor diferencial. Bien, ¿qué hacemos cuando nosotros hacemos lo que es un diseño, ¿no? Primero nosotros lo primero que vamos a hacer es revisar lo que es el proyecto, ¿no? En el cual se va proponer prácticamente lo que es las instalaciones eléctricas, ¿no? Luego pasamos a ubicar lo que son ya lo que son las luminarias, tomacorrientes, salida de fuerza, salida para lo que es para los motores, si va a tener otro tablero o no, o va a ser el mismo tablero general, etcétera, ¿no? Todas esas cositas vemos ahí. Ahora, realizamos, por ejemplo, lo que son nuestros cuadros de cargas según lo que es establecido el Código Nacional de Electricidad. Una vez que nosotros ya tengamos el cuadro de cargas, ya vamos a ver qué llave, qué interruptor general vamos a colocar, de qué capacidad más que nada, ¿no? En cuanto ya tengamos eso, podríamos, en todo caso paralelo, ¿no?
ya estar avanzando lo que es un diagrama unifilar, ¿no? Del proyecto, detallando este diagrama unifilar por cada tablero. No es que yo hago un diagrama unifilar ya y el resto no. Por decir los restos tableros, no, de todos los tableros que tengas, tú tienes que hacer un diagrama unifilar. Si tú tienes, por decir, 10 tableros, entonces tienes que tener 10 diagramas unifilares, a no ser que sean iguales. Entonces, por decir, el diagrama unifilar, el primer piso con el quinto piso son iguales, entonces solamente le pongo, ¿no? Diagrama del primer piso y quinto, ¿no? Ahora, si no es así, entonces se tiene que representar uno por uno, ¿no? Ahora, cuando ya nosotros ya tenemos lo que es el diagrama unifilar, pasamos a colocar lo que son los interruptores, ¿no? Sean los interruptores termomagnéticos y como también los interruptores diferenciales, o en todo caso si vas a tener interruptor horario. Todos esos temas ya se ve lo que es en esta partecita, ¿no? También ya empezamos a detallar, por ejemplo, lo que son el pozo tierra, el esquema de los montantes, la leyenda, los símbolos eléctricos, especificaciones técnicas, entre otros detalles que van cuando nosotros presentamos un plano de instalaciones eléctricas. Ya. Bien, debemos tener en cuenta ciertos criterios cuando nosotros iluminamos lo que son los ambientes, por ejemplo, en lo que es una vivienda. Tener en cuenta que cuando nosotros iluminamos una sala debe ser sobre el nivel de techo terminado y centrarnos sobre los mobiliarios, ¿no? Por ejemplo, donde que está lo que es el sofá, si tenemos lo que es otros mobiliarios, entonces nos centramos más en lo que es en el área social. Cuando nosotros contamos con lo que es un comedor, le brindamos la mayor iluminación en lo que es sobre la mesa, ¿no? Para poder tener lo que es una iluminación adecuada, ¿no? Es donde que prácticamente nosotros vamos a usar, ¿no? El área. Cuando nosotros tenemos, en el caso de una cocina, no proyectar, por ejemplo, encima de los muebles altos, ya que va a obstruir y no va a ayudar mucho con lo que es con las labores que se hacen normalmente en una cocina. Entonces necesitamos hacer lo que es la iluminación en lo que es en áreas libres. En el caso de los dormitorios, en las cabeceras, ¿no? Para dejar, por ejemplo, puedes dejar empotrados para lo que son, por decir, luminarias decorativas, ¿no? En ambos lados. Y como también podrías dejar en lo que es en el techo es opcional, no puedes manejar con dos luminarias según el gusto del cliente, ¿no? En el caso de lo que son closet es opcional, ya que como que lo puedes colocar como también no lo puedes colocar, ¿no? Es ya criterio de lo que es el usuario, ¿no? Para lo que son servicios higiénicos, generalmente se coloca lo que es sobre lo que es el espejo, ¿no? Para que cuando tú vayas a hacer lo que es el aseo, ¿no? Tengas bien iluminada esa partecita. En lo que es circulación vertical, son distancias un poco más alejadas los puntos de iluminación, ya que no lo vas a usar, no solamente es un espacio de circulación, sea vertical o en todo caso horizontal en caso de los pasadizos. Lo que tú necesitas es transitar por esa zona, ¿no? Entonces no se enfoca tanto en lo que es por decir, las luminarias son un poco alejadas, ¿no? En el caso de los jardines, tú puedes jugar de muchas maneras. Puedes hacerlo lo que es en los muros, ¿no? Puedes hacerlo empotrados, eh, tanto sea en la parte de arriba como en la parte inferior. Puedes hacerlo también en los suelos, ¿no? En el jardín. Menos en lo que son las puertas, ¿no? No se ve bien y tampoco no se aconseja hacer lo que son las puertas en cuestión de lo que es jardines. Bien, así como tenemos para lo que es luminarias, también tenemos ciertos criterios para lo que son tomacorrientes, ¿no? Por ejemplo, en lo que es una sala, recomendable, o al menos dos salidas como mínimo. En lo que es comedor, de la misma manera, dos salidas como mínimo. En lo que es cocina, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la circulación que va a tener dependiendo de la ubicación de los mobiliarios, ¿no? Dependiendo dónde tú has ubicado lo que es, por ejemplo, la cocina, donde has ubicado lo que son el frigider,
lo que es la microonda. Entonces, de acuerdo a esa circulación que la persona va a tener en la cocina, tú vas a colocar lo que son los puntos de toma corriente, ¿no? Tus puntos de toma corriente, por ejemplo, en lo que es el repostero alto, puedes ponerlo lo que es 1.20 o en todo caso 1.10, ¿no? Por ejemplo, para lo que es la campana extractora, lo que últimamente se usa bastante, ya que es más asequible, ¿no? En el caso que tú, por ejemplo, eh, no tengas mucho espacio, digamos, para poder colocar lo que es una campana, entonces se opta por lo que es una campana extractora que sea eléctrica. En lo que es servicios higiénicos, generalmente tú le dejas un punto de tomacorriente con protector de tapa, ¿no? Para lo que es evitar lo que es la filtración de agua, ¿no? Y poder evitar incidentes. Em, para lo que es, por ejemplo, para la secadora, puedes tener otros equipos, ¿no? Que tú puedes tener ya de manera personal para lo que es el aseo, ¿no? En lo que es dormitorios, colocamos al menos dos salidas, ¿no? Dos hasta tres salidas. Más si vas a tener, por decir, tu, tu zona de escritorio, entonces también le tienes que dejar un punto de toma corriente, ¿no? Eh, si vas a tener tu TV, dónde va a estar tu TV, si vas a tener un repostero o vas a tener lo que es eh, un closet, entonces depende de la distribución del dormitorio. Ahora, en lo que es distancia, en lo que es tomacorrientes, se opta, por ejemplo, lo que es cada 6 metros, ¿no? En lo que es caja de paso, nosotros utilizamos, entonces, cuando nosotros tenemos diferencia de lo que es de nivel, como también cuando nosotros pasamos de un área no techada eh, a lo que es un área techada. Entonces, optamos por eh, apoyarnos con lo que es una caja de paso, ¿no? Y lo que es son el de la distancia, por ejemplo, lo que es al esquema, es decir, al tablero, pues tiene que estar al menos, eh, que no pase los 50 metros, no tienes que tener caja de paso, al menos se recomienda 4 metros a 5 metros, no es manejable eso. Hay que tener ciertos criterios cuando nosotros lanzamos los puntos de iluminación, como por ejemplo en la sala, tenemos que tener iluminación donde que en el área social, por ejemplo, donde que va a estar colocado el sofá, ¿no? Si vas a tener, por decir, otro tipo de mobiliario, entonces se tiene que centrar más en el área social, ¿no? En lo que es comedor, la mayor cantidad de luz sobre la mesa, ya que ahí se va a usar, ¿no? Prácticamente ahí se concentra prácticamente en lo que es alrededor de la mesa, ¿no? Para poder mm, en este caso, por decir, tomar el desayuno, ¿no? Por decir, o en todo caso en la cena, ¿no? Y tengas una iluminación suficiente, ¿no? Adecuada. Ahora, en lo que es cocina, en el área libre, ¿no? En el área libre donde que no están los muebles, colocar lo que es la iluminación. Em, por ejemplo, en lo que es dormitorio, puedes dejarle lo que son dos puntos, ¿no? Para lo que son ya luminarias decorativas que quedan muy bien cuando tú proyectas. Eh, en lo que es en el ámbito de lo que es el closet es opcional. Tú la puedes colocar lo que es, por ejemplo, una luminaria empotrada, como también no lo puedes colocar, ¿no? Puedes dejarla lo que es sin iluminación, ¿no? Lo que es, por ejemplo, en los servicios higiénicos, ponerla encima de lo que es lo que es el espejo, ¿no? En lo que es en lo que es circulación, tanto vertical como horizontal, ¿no? Escaleras, en tu caso pasadizos, ¿no? Los puntos van de manera puntual, ¿no? Para poder nosotros hacer lo que es la circulación, ¿no? Eh, tanto de manera ascendente o de manera descendente en caso de ser escaleras, o en todo caso hacer lo que es el recorrido en lo que es un pasadizo, ¿no? Y poder, por decir, salir a lo que es a la calle. Cuando nosotros, por ejemplo, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos una emergencia de noche, entonces hay que prender la luz para poder evacuar por el pasadizo, ¿no? Entonces, eh, son, son puntuales lo que son
las iluminaciones en lo que son en los pasadizos, ¿no? En el caso de los jardines tú puedes jugar bastante, ya que tú puedes ponerlos en los muros, puedes colocarlo en el suelo, ¿no? Se ven muy bien de noche. Em, pero no lo que es encima, sobre las puertas, ¿no? Em, sí podrías colocarlo, pero puedes colocarlo lo que es una luminaria decorativa, sí, ¿no? Sí, se puede hacer una opción, ¿no? Pero lo que es una empotrada, así como que al ingreso, ¿no? Como que no se ve muy bien, que digamos. ¿No? Tienes que ver también la parte estética, ¿no? En lo que es por ejemplo, tanto como ya les he mencionado lo que es para iluminación ciertos criterios, de la misma manera hay criterios por lo que es por lo que es toma corriente, ¿no? Por ejemplo, tanto en sala como en el comedor, al menos dos salidas, ¿no? Em, por ejemplo, en la sala vamos a estar para lo que es la TV, vamos a estar para lo que es mm, en lo que es sonido, ¿no? En la cocina, por ejemplo, vamos a necesitar lo que es a una cierta altura, ¿no? Ya que nosotros tenemos una mesa de trabajo, entonces sobre eso vamos a apoyarnos, por ejemplo, la licuadora, ¿no? La licuadora, vamos a necesitar, por ejemplo, lo que es un frigidero, vamos a necesitar lo que es un microondas. Entonces, para todos esos equipos nosotros necesitamos puntos de toma corriente, ¿no? Por ejemplo, para lo que es una campana extractora, ponerle a lo que es 1.60, o en todo caso lo que es reposteros altos a 1.10 y reposteros bajos a lo que es 1.20, ¿no? En lo que es servicios higiénicos, le colocamos sobre lo que es el lavatorio, ¿no? ¿Por qué? En el lado derecho, especificando. ¿Por qué? Porque no puedo tener, por decir, una afeitadora eléctrica, puedo tener lo que es una secadora, una alisadora, entre otros artefactos, que son ya, em, que normal lo puedo utilizar en lo que es en el servicio higiénico. Entonces yo puedo contar con lo que es un tomo corriente, pero ojo que tiene que tener protector tiene que tener una tapita que le protege del agua, ¿no? Para poder evitar lo que es incidentes. En el caso de los dormitorios, por ejemplo, al menos dos salidas, ¿no? Para poder al menos colocar tus dos mesas de noche, ¿no? Em, Ahora, en lo que es distancias, al menos entre tomacorrientes 6 metros, ¿no? Porque después de 6 metros es un poco alejado, no puedes más alejado y ya se te hace complicado, entonces ya vas a necesitar lo que es una extensión, ¿no? Entonces, para evitar todas esas cosas, una distancia de al menos 6 metros, ¿no? Entre tomacorrientes. Ahora, voy a necesitar también cajas de paso. ¿En qué casos voy a utilizar cajas de paso cuando nosotros pasamos de un área techada a una zona no techada? Por decir, pasamos de la cocina al patio, ¿no? Entonces ahí vamos a necesitar lo que es una caja de paso. Por ejemplo, lo que es también cuando nosotros hacemos cambio de nivel, ¿no? Un cambio de nivel, por decir regular o en todo caso fuerte, entonces ya también optamos por lo que es una caja de paso. En lo que es una distancia, en lo que es a esquema, 50 metros como máximo, estamos hablando de lo que es la distancia, lo que es desde el último punto de toma corriente hacia lo que es el tablero, ¿no? Pero en todo caso, se le recomienda, ¿no? Trabajar lo que es cada al menos 4 metros, ¿no? De lo que es de cableado, tener lo que es lo que es una caja de pase, no hacer lo que son recorridos muy fuertes, sino tener lo que es caja de pase. Hay que tener caja de pase cuando nosotros hacemos recorridos con distancias ya por decir fuertes, ¿no? En lo que es por ejemplo cómo nosotros elaboramos lo que es el diseño, ¿no? En este caso es según el uso que tú le vas a dar a la edificación que vas a construir, ¿no? Por ejemplo, puede ser departamentos, puede ser vivienda unifamiliar, puede ser una escuela, puede ser un hospital, etcétera, 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 ¿no? Entonces, nosotros nos fijamos en lo que es el reglamento, qué es lo que te estipula, ¿no? Por ejemplo, para lo que es vivienda, te pide lo que son el área techada, ¿no? El área techada del primero,
¿no? Más la suma del segundo, tercero, si tienes 4 pisos, entonces vas a tener que sumar todo, ¿no? Entonces, según el área techada, te va diciendo, ¿no? Por ejemplo, te dice, pues, por los primeros 90, 2500 watts, los siguientes 90 metros cuadrados, o en tu caso fracción, también agregar lo que es 1000 watts, ¿no? Entonces, de esa manera el reglamento va dando parámetros, ¿no? Para lo que es el cuadro de cargas. Bien, nosotros podemos tener, por ejemplo, otros equipos, como por ejemplo calentadores, podemos tener cargas móviles, podemos tener electrobombas, lavadoras, etcétera, ¿no? Cualesquiera sea el equipo, se tiene que corroborar cuánto es su consumo de cada uno de ellos para poder nosotros recoger ese dato, ¿no? Para poder usarlos lo que es en el cuadro de cargas. Bien, ahora, ¿en qué consiste, por ejemplo, lo que es un esquema unifilar o también llamado el famoso diagrama unifilar, ¿no? Bueno, por ejemplo, viene del concesionario y llega a lo que es a tu medidor, ¿no? De tu medidor prácticamente sobresale lo que es a tu tablero, ¿no? Tu tablero general, en este caso, para después realizar lo que son las distribuciones a los siguientes pisos. Por ejemplo, no puedes tener lo que son tu acometida, es decir, desde el concesionario hasta lo que es tu medidor, puedes tener, por decir, 16 cable de por decir 16, o cable de 25, de 35, según cuánto te sale según tu cuadro de cargas, ¿no? Puedes tener, por ejemplo, dos como puedes tener lo que son dos conductores, ¿no? Cable de conductor alimentador 16 milímetros cuadrados, tipo de protección, ¿no? Eso es porque hay una cierta resistencia a la humedad. Entonces, hay ciertos cables, ¿no? Que tú debes usar para poder aislar de esa manera lo que son, por ejemplo, la humedad, ¿no? Que es un riesgo en lo que es instalaciones eléctricas, ¿no? Tú puedes, por ejemplo, colocar, por ejemplo, NYY o THW, el TW, ¿no? Según los circuitos, ¿no? Según los circuitos. Por ejemplo, en caso de los circuitos, mayormente se usa el TW, ¿no? En lo que es el alimentador, pues te colocas lo que es THW, ¿no? Por ejemplo, lo que es el calibre del conductor apuesta a tierra, ¿no? Puede ser, por ejemplo, 16 milímetros, puedes tener lo que es el número de conductores, solamente uno, ¿no? Etcétera, ¿no? Cuando tú ya tengas lo que son, de acuerdo a tu carga que vas a tener, ¿no? En los diversos circuitos, ya empezamos a elaborar lo que es tu diagrama unifilar, ¿no? Por ejemplo, en este caso es 2 por 50, ¿qué quiere decir? Que es monofásico y es de 50 amperios, ¿no? Es un interruptor termomagnético, por decir en este caso bipolar, ¿no? Luego de, por ejemplo, que ya nosotros tenemos lo que son el interruptor y también tenemos lo que es otros datos como por ejemplo el diámetro del cable, ¿no? Qué tipo de cable es, en este caso es TW, y tú estás esperando lo que es que también se detalle lo que es la tubería, ¿no? En el cual va a ir lo que son al interior, lo que son los cables, ¿no? Es PVC pesado, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, puede ser lo que es el calibre del conductor en lo que es un circuito, no puede salir 2.50, ¿no? Pero lo que es el tipo de producción, sí, lo que se está usando lo que es TW, ¿no? Podemos usar en lo que son, en el caso de las tuberías, podemos usar lo que son el PVC, que es de plástico, y lo que es el PVC-P, ¿no? Que es el pesado. Ahora,
nosotros ya tenemos lo que es el diagrama, ¿no? Ya tenemos el diagrama, pasamos a lo que es lo que son, ya teníamos este cuadro de carga, ¿no? Pero vamos a hacer algunas afinaciones de acuerdo a lo que es, de acuerdo a lo que hemos realizado en el diagrama unifilar. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que es alumbrado, en este caso ejemplo, ¿no? Alumbrado, tenemos 2000, tomo corriente, tengo lo que es por decir 22.375 kilowatts, ¿no? Entonces de ahí se saca lo que es un factor de demanda, ¿no? En este caso es 0.35, entonces se saca de ambos, ¿no? 1.00 de factor de demanda para 2000 y 0.35 para lo que es Daniel, ¿no? También podemos contar, por ejemplo, con una cocina eléctrica, podemos contar lo que es un calentador eléctrico, otras cargas, ¿no? Entonces, de esa manera, cuando nosotros realizamos la multiplicación de la carga instalada con el factor demanda, ahí recién nos va a salir lo que es el MD, ¿no? Que es la máxima demanda, que prácticamente en base a eso nosotros vamos a calcular lo que es el consumo, que es el consumo en lo que es en watts o en kilowatts, el consumo eléctrico que se va a tener, ¿no? Ahora, ¿qué nosotros debemos tener en cuenta cuando nosotros recién nos vamos a hacer lo que es la instalación de lo que es el tablero? No, tenemos que tener en cuenta que que la tubería en el cual llega lo que es al medidor tiene que tener protector. Y cosa que lo que es el concesionario tiene que garantizar que ese material, en este caso la tubería, ¿no? Sea la adecuada y sea la que está normada, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotros vamos a colocar nuestro medidor, en este caso, no hay lo que es aún no está colocándose lo que es el medidor, ¿no? Pero ya se tiene lo que es una cavidad, ¿no? Bien, en cuanto a materiales, ¿no? En cuanto a materiales, hay lo que es diferentes tipos de materiales, pero no todos son los adecuados, ¿no? Entonces hay que escoger las que son adecuadas para lo que es levantamiento de instalaciones eléctricas, ¿no? Bueno, tenemos ciertos materiales que sí cumplen lo que son las exigencias mínimas del Reglamento Nacional de Edificaciones, como también tenemos casi en su mayoría lo que es materiales que no pasan lo que es el reglamento, entonces se tiene que de alguna manera reemplazar, ¿no? Por otro tipo de lo que es de otro material que sí sea el adecuado, ¿no?